En Caliente. Muy buenas noches, bienvenidos al programa En Caliente. Es un placer estar con todos ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar hoy sobre la gran encuesta realizada por la Alianza de Medios. Tenemos que darle crédito, por supuesto, a la revista Semana, a RCN Televisión, RCN Radio y la FM, quienes contrataron esta encuesta de la cual se está hablando hoy en todo el país. ¿Qué tanto o qué tan satisfecha está la gente con el gobierno del presidente Santos? ¿Qué tan satisfecha está la gente con la gestión de sus ministros? ¿Y cuál es la percepción, cuál es la favorabilidad que tiene el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, a juicio de los colombianos según esta encuesta? Vamos a analizar estos resultados esta noche con nuestros invitados. Voy a comenzar por mi derecha, el doctor Luis Guillermo Pardo, sociólogo y ex asesor de paz de la Alcaldía de Medellín, del municipio de Medellín. Doctor Pardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy amable, Germán, buenas noches, y a los compañeros panelistas. Y también nos acompaña el doctor José Olimpo Suárez, él es el director de la Maestría de Asuntos Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor Suárez, gracias. Germán, muchas gracias por la invitación, lo mismo a los panelistas. Y nos acompaña también el doctor Rafael Nieto, es viceministro de Justicia, analista político, bueno, dedicado a este tema del análisis de lo que está ocurriendo en el país, y está de visita en la ciudad de Medellín. Aprovechamos para invitarlo esta noche. Gracias, doctor Nieto. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Aquí dispuesto a entrar en conversación con todos. Bueno, vamos a comenzar, señores, con las cifras. No vamos a detallar cada una de las cifras porque, como ustedes sabrán, es una encuesta bastante larga, pero sí hay algunos datos que son bien interesantes, como en el tema de si está la gente satisfecha o no con el gobierno, con lo que está haciendo el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos. Voy a dar esta primera cifra para que comencemos el análisis con nuestros invitados. Satisfecho, 42%, insatisfecho, 54%. Voy a comenzar por el doctor Nieto. ¿Qué le dicen a ustedes estas cifras? Yo creo que hay cifras que son importantes. Hay una que es muy preocupante, que dice que el país va por mal camino, un 68%, y por buen camino, un 32%. Eso significa que 2 de cada 3 colombianos cree que el país va mal, y eso es un indicativo. Al presidente le va un poco mejor que al país, digamos, en la percepción ciudadana, porque tiene un 48% desfavorable y un 47% favorable. Pero cuando al presidente se le analiza desde la entrada al gobierno hasta acá, la caída es muy fuerte, muy fuerte. Una caída que alcanza en algunos temas el 50%. Ya hoy, digamos, el país dividido en un 50% que cree que tiene una imagen favorable del presidente y un 50% que piensa que no, Germán. Eso a los 2 años del gobierno es malo para el presidente Santos. En términos comparados en América Latina, sigue estando bastante bien. Hay países que viven con presidentes que tienen una favorabilidad del 25, 30, 35%. Pero para el estándar colombiano planteado desde el presidente Uribe y para la forma en que ha empezado el presidente Santos su gobierno, la caída es una caída pronunciada. En algunos casos, insisto, es casi el 50%. Si la tendencia se mantiene, al presidente Santos se le puede enredar la reelección. Hemos visto que la curva marca precisamente esa tendencia. Ha venido bajando cada vez que se hace la medición y va en una, digamos que en picada prácticamente, dicen algunos. ¿Será que va a llegar más bajo o se puede recuperar? Yo no me atrevo a sostener que va a seguir en picada, depende un poco de la gestión del gobierno fundamentalmente, pero no la va a tener fácil por distintas razones. Los temas gordos, en los temas de seguridad, Santos tiene la dificultad enorme de que entró en rendimientos marginales decrecientes. Después de haber dado de baja a Alfonso Cano, el número 1, y al Mono Jojoy, el número 2, lo que puede producir en términos de impacto político a través de grandes acciones en seguridad va a ser relativamente poco. Hay pocos nombres que estén en la cabeza de la opinión pública cuya captura o neutralización pueda producir efectos políticos importantes. Entonces, ¿en qué se enfocaría? Entonces, ahí difícil. Le tocaría producir grandes resultados en materia de seguridad ciudadana, y la sensación en materia de seguridad ciudadana es decreciente, es decir, la gente se siente sustantivamente más insegura hoy que a inicios del gobierno. Ahí le va a costar trabajo producir resultados. Y en los temas de la economía, donde no le va tan mal, va a tener un año muy difícil, porque el país no va a pasar indemne, va a sufrir el coletazo de algo que puede terminar siendo una crisis global y que empieza por una crisis en Europa. Si usted tiene problemas en seguridad
y tiene problemas en economía, ¿de dónde construye para poder recuperarse? Y un anuncio negativo, Germán, donde mejor es calificado el presidente es en el tema de las relaciones internacionales, un 70% lo califica bien. ¿Tiene que ver con lo de Chávez de pronto? Tiene que ver con unas mejores relaciones con los vecinos fundamentalmente, Cumbre Las Américas, entrada del TLC, hay un conjunto de elementos que hacen que la gente opine favorablemente en relación con los temas de relaciones internacionales. Pero en ese tema se viene la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua, que le va a morder un pedazo importante de mar territorial y de territorio a Colombia. Y eso va a afectarlo también ahí. Lo que quiero decir es que a mí me parece que en esos tres campos, relaciones internacionales, economía y seguridad, el próximo año va a ser un año difícil para el presidente Santos. Me parece que en esas condiciones va a ser difícil recuperarse. Doctor José Olimpo Suárez, esta imagen, digamos, esta desfavorabilidad que tiene el presidente Santos y esa tendencia que se ha visto en las últimas encuestas, ¿se debe a la propia gestión del presidente Santos o le ha ayudado a la oposición que está haciendo ahora el expresidente Uribe? Hombre, no, yo creo que la encuesta mide la percepción que la gente tiene de su gobierno en ese momento determinado. Hay un puntico que me gustaría que metiéramos aquí para que los televidentes y todos participemos. Es el que a la gente se le pregunta si cree que el presidente Santos ha cumplido las promesas de gobierno, que es lo que en las democracias se supone que debe hacer cualquier funcionario de elección popular. Cumplir. Y resulta que el 61% de los ciudadanos dice que no ha cumplido con las promesas. Eso es gravísimo para un gobierno, es muy grave, porque en la mitad de su camino, en la mitad de su mandato, que la gente le diga usted no ha cumplido, diga la gente del 61%, es bastante peligroso para la democracia. Y la gente pensará que no le va a quedar tiempo para cumplir nada. Yo creo que sí. Doctor Pardo, ¿a qué se debe esto? Bueno, yo primero creo que las encuestas siempre hay que evaluarlas en función de un contexto. O sea, y con las encuestas se manipula o no se manipula. Y obviamente la encuesta se hizo en una fecha bastante complicada para el presidente Santos. Se hizo en plena crisis de la reforma a la justicia, en plena crisis en el Cauca y en plena ofensiva militar de las FARC. Eso significa que el contexto de la encuesta obviamente iba en contravía del presidente Santos. O sea, y ahí iba perdiendo de entrada. No, lógico, iba perdiendo de entrada. Entonces, por eso el análisis con las encuestas, uno tiene que ser poco mesurado, tiene que ubicar, incluso la ficha técnica, es una encuesta, fueron 1009 encuestas. ¿Sí? ¿En qué ciudades se hicieron esas 1009 encuestas? ¿Tocó el área rural o no tocó el área rural? ¿La estratificación fue la adecuada o no fue la adecuada? Lo que queda claro es que el presidente Santos hoy, su gobierno está en crisis, con un asunto muy peligroso, que está polarizado. O sea, es una encuesta producto de una polarización previa entre el expresidente Uribe y el presidente Santos. Primera vez en la historia política de Colombia, Rafael, Olimpo, primera vez en lo que yo conozco, de que dos sectores, digamos, que representan la misma tendencia social, la misma tendencia económica, la misma tendencia política, son gobierno y son oposición tan radicalmente. Entonces, la encuesta polariza el país y esto es un sesgo muy complicado que tiene la encuesta alrededor de Santos o Uribe, que políticamente significa que la reelección de Santos, como decías tú, Rafael, está en entredicho, hoy está en entredicho, está embolatada, definitivamente. Lógico, y la ofensiva de Uribe encabezando lista Senado hoy es realmente viable. Entonces, la encuesta lo que mide es un pulso político. Santos está por debajo del 50%. Está llegando a los niveles de Andrés Pastrana en su presidencia. Y miren que hay un tema que atraviesa el debate y atraviesa la discusión, es el tema de la guerra y de la paz. Es como que el crisol de la guerra y de la paz en Colombia volviera a entregar el tema electoral y volviera a resolver los asuntos electorales. Y en los dos extremos
esto es muy importante decirlo, está el presidente Santos supuestamente a favor de la paz y el expresidente Uribe supuestamente a favor de la guerra. Esa polarización es gravísima. ¿Por qué? Primero, porque cierra caminos de diálogo, cierra caminos de paz. Y segundo, porque está enlodando la gestión social del presidente Santos. Entonces, hay unos temas complejos del debate, complejos de la discusión, que yo creo que traen la encuesta y hay que profundizar mucho más, porque es que el presidente Uribe tampoco es que tampoco es que esté pues en el curubite de la encuesta de opinión. Pero le Está ha en un ido mejor, ¿o no? 58, sí, claro, pero está en un 58%. Está mejorando. Le va Viene mucho de mejor. un 76% en el 2010. Pues tampoco es que sea así. Lo que pasa es que si tú presentas la encuesta favorable a esa opción, pues obvio que está por encima del presidente Santos, pero es un tema aún no resuelto porque el contexto puede cambiar Olimpo, y si el contexto cambia y si hace una encuesta adecuada a ese cambio de contexto, los resultados pueden ser diferentes. Usted tiene algo que decir. No te se preocupe, me tiene la palabra cuando quiera. Pues la encuesta está hecha cada 3 meses, que hace lo mismo que hace Gallup, que hace unas encuestas trimestrales. La fecha no fue que se quisiese que coincidiese con la crisis del Cauca. No fue a propósito. No, era la fecha en que estaba programada la encuesta, porque es que en esas fechas se hace, digamos. Pues Santos Eso- es muy de malas. Entonces Santos es muy de malas, pero la verdad es que Le armaron sí. la revuelta cuando no era. No, yo creo que la cosa no es solamente coyuntura, digamos, yo en eso discrepo, Luis Guillermo. Yo creo que hay unos temas de fondo y que si uno mira la evolución en los 2 años, no solamente la foto del momento, ve una tendencia decreciente, una tendencia negativa para Santos, que cae, por ejemplo, en términos de favorabilidad general del gobierno, de 60 a 32. O sea, cae un 48%. Es grande la diferencia. Enorme, y eso ciertamente no ocurre simplemente por lo que habrá pasado en estos 8 o 15 días del momento de que se celebró la encuesta, que fue entre el 20 y el 22 Pero lo de de julio. doctor Nieto, pero discúlpeme que le interrumpa, pero el tema de la reforma a la justicia fue un tema que le dañó la imagen al Congreso, a los ministros y al propio presidente. Es decir, le hizo mucho daño ese tema. Efectivamente le hace un gran daño al presidente Santos, le hace aún más daño a las Cortes y le hace aún más daño al Congreso. El Congreso hoy tiene una favorabilidad del 14%. Las Cortes tienen favorabilidades entre el 22 y el 26%. La más baja en la historia de Colombia. Una cosa que es abrumadora, y si uno suma a eso que solamente el 30% confía en el gobierno y un 63% no, uno lo que ve es una crisis institucional y no solamente una crisis del presidente Santos. Ahí sí puede haber, en mi opinión, temas que pueden resultar bastante más preocupantes que el hecho mismo de que Santos en este momento no tenga tan clara la reelección. Yo pienso que aquí ha habido una crisis de confianza en las instituciones y eso, en mi opinión, es aún más preocupante que el mero hecho de una caída pronunciada de Santos en las encuestas. Doctor José Olimpo, aquí vemos también el tema de seguridad. Seguridad está en deterioro, la gente piensa que está en deterioro. Al principio se decía que es percepción, a pesar de los golpes contundentes que ha dado el gobierno del presidente Santos, parece que eso no fuera suficiente para que la gente piense que va por buen camino el tema de la seguridad. ¿Se puede decir que el tema de la seguridad es peor en estos 2 años de gobierno del presidente Santos que a los últimos 2 años cada vez que se compara esto? Porque la gente dice, es que a Uribe también le fue mal porque también hubo ataques, también hubo secuestros, también hubo atentados. Es decir, ¿es más grave ahora según esto? A mi entender, sí, por supuesto. Va en declive la seguridad y la seguridad democrática, que era el proyecto grande del presidente Uribe. Montesquieu enseña, Maquiavelo enseña, que una política tiene, un político no solamente debe tomarse el poder, sino mantenerlo en el tiempo. Lo que él quería decir era que las políticas debían permanecer. Donde una política se cambie, fracasa. Y la historia muestra reiterativamente que así ha sido. Los famosos 3 huevitos. Los famosos 3 huevitos del presidente Uribe. Si alguno de esos se quiebra, y parece que el presidente Uribe lo dijo en estos días, es porque fracasó totalmente. No es percepción simplemente, es que los hechos son contundentes.
La recuperación de las FARC en el territorio nacional es muy grande, los golpes que han vuelto a dar son muy grandes y la percepción de inseguridad en las ciudades también es muy grande, a pesar de que a veces las estadísticas nos dicen que han disminuido los robos de carros o de alguna cosa. La percepción es muy grande. Tenemos en línea a Mario. Mario, buenas noches. Muy buenas noches, ¿Cómo le va, Mario? muy contento con su programa. Muchas gracias, bienvenido. Realmente es un programa para la gente. Realmente lo veo muy interesante. Ojalá que tuvieran un paso más allá y que tuvieran la solución a las conclusiones que sacan ahí con abogados o con demandas o con alguna otra cosa. Viendo estos señores allí sentados y a ustedes hablando de política, me acuerdan de una fábula de un perro que pasó y vio unos gatos orando y los gatos decían: gracias Dios mío por tanto ratón que va a llover del cielo. Y el perro salió muerto de la risa porque del cielo no caen ratones sino huesos. Ustedes están equivocados todos. Están hablando de unos pícaros concretos, falsos. Son personas que no les importa sino entregar las riquezas del país, explotarlo, reventarlo. El pueblo ya no cree en nadie. El señor Uribe cogió la clase asalariada y la volvió nada. La porrió como le dio la gana. Le quitó la retroactividad en las cesantías, le quitó los festivos, le quitó los domingos. Quiso crear una mano de obra más barata que los chinos que se vienen produciendo en alta mar para no pagar impuestos. El señor Santos sí que no tiene arreglo para nada. Es una persona que se acomoda al que le esté bailando, le entrega a cualquier tipo de poderes. El Congreso es una porquería. Ustedes, ¿por qué en vez de ponerse a pensar quién es bueno de este y el otro, no piensan en algo más concreto? Ustedes que tienen opinión, ustedes que tienen respaldo de medios de comunicación, piensen cómo renovar el Congreso, cómo incitar a todo el pueblo a que vote en blanco cuando enfrenten estos dos señores. Hagan algo por Colombia, ustedes que son tan influyentes en la política, que realmente lo que están discutiendo, si este es el hueso, si este es el gato, no están en nada, señores. Qué pobreza mental la que tenemos nosotros, los políticos y todo eso. Estamos muy decepcionados de congresos, de políticos y de presidentes. A usted lo felicito por ese programa, que es el único medio que nos da la posibilidad de decirles: estamos mamados. Muchísimas gracias a usted por escucharme, muy formal. Mario, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales. Ya seguiremos para seguir hablando sobre este tema, bueno, de la encuesta y también de lo que nos plantea nuestro televidente. Yo le voy a pedir al doctor Pardo que quiere hablar algo de lo que decía Mario, que nos aguarde un segundito, por eso con el programa En Caliente. Hoy estamos hablando sobre la imagen que tiene el presidente Santos, la favorabilidad, se me enreda la palabrita, favorabilidad. ¿Qué percepción tiene la gente sobre la seguridad a propósito de la encuesta de la Alianza de Medios publicada ayer en estos medios, en la revista Semana, RCN, Radio, Televisión, la FM? Bueno, hemos querido analizar este tema, aunque es el tema de estos medios, pero nos parece que vale la pena que la gente sepa en qué anda este asunto. Y nos hablaba Mario, decíamos acá que nos pegó una vaciada Mario sobre lo que realmente deberíamos estar ocupándonos en esta noche y bueno, Luis Guillermo Pardo tenía algo que decir sobre lo que nos decía Mario. No solo sobre lo que decía Mario, sino que en Colombia hay un gran vacío. Y en el seminario Houston, Rafael, lo veíamos, es de cultura democrática. O sea, y cultura democrática, tú que diriges una maestría Olimpo, sabes que implica que el ciudadano aprenda a evaluar, aprenda a leer, aprenda a conocer datos, aprenda a discutir sobre la base del conocimiento y no sobre la opinión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en estos temas, como son tan sensibles, lo que prima no es el conocimiento, sino la opinión. Por eso lo grave de la encuesta con el presidente Santos es que la percepción, digamos que no es conocimiento, percibir no es conocer, percibir es intuir, percibir es sentir, ¿con base en qué? Mensajes que dan los medios.
Las pasiones tienen mucho que ver. Claro, claro. Entonces, un sondeo de opinión, un estudio de opinión, consulta lo que percibe la gente. Y lo grave de los resultados de esta encuesta, que yo sí digo, depende del contexto. El contexto tuvo mucho que ver, lo señalé en dos: reforma a la justicia y el tema de Cauca. Digamos que influyeron mucho en la encuesta, pero de cualquier manera la encuesta muestra una tendencia decreciente en la percepción de seguridad. Primer gran tema. Segundo, muestra una tendencia decreciente en la percepción de solución a los problemas sociales. El tema del empleo aparece en la encuesta muy claramente, ¿sí? Tercero, aparece una tendencia decreciente en términos de la economía, sabiendo además que la coyuntura económica va a ser mucho más complicada este año y el año entrante. Y cuarto, digamos, en la comparación de liderazgos que hay en esta encuesta de opinión, mire qué simpático. Santos cae profundamente, Uribe sube un poco, y el vicepresidente, que no ha actuado en este contexto, sale bien librado, sale con un 58%. Que ni Angelino siquiera había Garzón, hablado porque se que ni comunicaba. siquiera ha hablado, que no ha opinado, que no ha dicho nada, porque la enfermedad llegó precisamente en este contexto, y eso tampoco fue preparado, Rafael, como la encuesta en teoría no fue preparada. Aparece Angelino con un 58%. Debe haber ahí un ejercicio de simpatía personal. Exacto, con de una persona que está solidaridad de la enferma, de gente, solidaridad. exacto. Hay por eso las encuestas de opinión, Rafael, son tan complicadas, porque mira que el único tema que sale bien librado es el tema de relaciones internacionales, con un conflicto bien complejo que todavía que tenemos vivito ahí coleando. Eso no, el tema en la frontera con Venezuela no ha desaparecido, en la frontera con Panamá no ha desaparecido, el conflicto en la frontera con Brasil tampoco ha desaparecido, ni con Perú ni con Ecuador, pero es un tema que a la final ha habido golpes de opinión favorables, y eso ha implicado una opinión, digamos, de la gente muy, muy seria frente a ese Pero asunto. Luis Guillermo, a mí ¿Sí? de ese planteamiento, que coincido parcialmente, me preocupan dos cosas. Es decir, yo estoy de acuerdo en que las encuestas de opinión son la foto del momento y reflejan la percepción ciudadana sobre ese momento en particular. Por eso uno tiene que mirarlas siempre con tendencias. Y las tendencias son muy malas, más allá de esta foto particular, de esta encuesta en particular. ¿El presidente cumple promesas? Sí, 39%, no 61%. Pero si uno mira con la encuesta que se hizo a los 100 días de gobierno, la caída es de un 41%. ¿Usted está satisfecho o insatisfecho? Insatisfecho está el 54%, satisfecho el 42%, pero cuando ve la caída desde la encuesta de los 100 días, un 41%. Y en la encuesta de favorabilidad cae del 73 al 47, que es una caída del 35%. Es decir, más allá de la foto del momento, la caída sí es muy grande, porque son caídas de más de 35 puntos, entre 35 y 50 puntos. O sea, el problema que tiene el presidente no es la foto del momento, o sea, no es el Cauca, no es la reforma a la justicia, es la percepción ciudadana que se va acentuando en una tendencia y que empieza a ser altamente negativa para él. Ahora, Doctor, ese es, digamos, perdón Germán, un minuto, mi primera observación. La segunda observación es que yo creo que más allá de la percepción, sí hay problemas en los hechos. Y yo creo que en eso Mario tiene razón, es decir, la gente tiene percepciones, pero no son solamente un problema de comunicación, y yo creo que en eso se equivoca el gobierno. Es decir, si el gobierno sigue creyendo, como le he oído decir a algunos funcionarios del gobierno y al presidente Santos, que el problema es que el gobierno no está comunicando bien, que hay dificultades en la forma en que se transmite la información y todas las cosas que se hacen, y no se da cuenta que detrás de la percepción hay realmente un problema de hechos, y que la gente cree que no se está ejecutando, y que la gente ve que hay dificultades con las FARC, etcétera, 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 yo creo que se puede equivocar. Porque va a pensar que aquí lo que se requiere es propaganda o una estrategia de comunicación, y no cambiar unas realidades que están generando daños importantes. Problema de comunicación. ¿No se está comunicando o no se está haciendo? Sería la pregunta. No, yo creo que puede haber dificultades de comunicaciones, pero hay muchos problemas en la ejecución. Muy bien. No es el Doctor eje, Olimpio. Yo pues, sobre el punto yo no me enfrasco en discutir el instrumento, es que esto es una herramienta coyuntural, por supuesto. Incluso las encuestas electorales son coyunturales, por eso Mocus iba a ganar, pero luego ganó Santos.
Las encuestas nos decían en un momento determinado, hace un par de años, que el doctor Mocus iba a ganar. Y se desinfló. Y se desinfló. Entonces, lo interesante es ver y preguntarnos sobre los aspectos políticos y económicos del asunto que la encuesta muestra en un momento determinado. Yo recuerdo al leer esta encuesta en la mañana de hoy, una frase del doctor Fabio Echeverri Correa cuando era presidente de la ANDI, muy famosa, a mí me encantó. Alguna vez le preguntaban al doctor Fabio que cómo veía el país y dijo, la economía de Colombia va muy bien, pero el país va muy mal. Me encantó, sigue siendo para mí una de esas frases célebres de un político, bien elaboradas, bien hechas, que hoy se podrían aplicar a esta encuesta. La economía del país, a mi entender, no se pensarán ustedes, va relativamente bien, pero la política y el país van muy mal. Vamos en una línea tendencial cada vez peor. Y lo grave es que la economía va a tener un muy mal año. Y eso le hace más difícil la vida al presidente Santos, doctor Bueno, José Luis. señores, vamos a recibir la llamada de Carlos González, que hace mucho rato está en la línea telefónica. Gracias, Carlos, por esperarnos. Bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, hermano, y un gran saludo para sus invitados y para su excelente tema de esta noche. Realmente quiero dar mi semillita con relación a la percepción que tengo como colombiano sobre el mandato que tiene nuestro presidente en este momento. Realmente creo que muchas de sus promesas no se están cumpliendo, y si se están cumpliendo solamente van en un 40%. Me refiero más que todo a la parte de trabajo. Las personas que estamos en ese lapso de 45 a 65 años, casi que nos sentimos prejubilados porque no hay empleo, o tenemos mucha experiencia o ya somos muy viejos para una empresa. Entonces, señor Germán, le falta al señor presidente todavía. Felicitaciones a sus invitados y sus excelentes apreciaciones. Feliz noche. Feliz noche para usted, Carlos. Mire, Muchas Germán. gracias. Mire que, Rafael, Olimpo, una encuesta es una foto. Se realiza en un contexto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y lo dijimos, marca tendencias. Marca tendencias. Y el televidente lo acaba de decir, uno de los problemas que aparece más complejo en lo social es el tema del empleo. Y digamos, unas ofertas en campaña frente al empleo que no se han cumplido y muy complejo si se cumplan. Pero mire, por ejemplo, la favorabilidad de las instituciones y organizaciones. Las fuerzas militares de Colombia han bajado la percepción de confianza de la opinión pública con ellos. Está hoy en un 73%. Estaba por encima de un 73%. La Policía Nacional está en 64%. La Iglesia, 59%. Hay una crisis institucional, hay una crisis nacional realmente. Los medios de comunicación, Germán, no es, pues, excepto Conmovisión, digámoslo así, 45%, Solo, ¿sí? excepto nosotros. Los partidos, Rafael, ni qué decir los partidos, por Dios. O sea, tú coges desde el partido de la U y eso es monstruoso, es decir, no hay confianza del ciudadano en la clase política, en los partidos políticos. ¿Eso qué nos dice? Que esta encuesta le va a exigir, desde mi punto de vista, al presidente Santos, hacer una ruptura total en varios temas. El tema de seguridad. Ahí hay otra discusión que podríamos hacer otro panel en ese sentido, porque no solo es el tema de la violencia rural, de la violencia política, es el tema de la violencia urbana, la percepción de inseguridad que hay en las grandes ciudades hoy, como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como Bucaramanga, etcétera, y eso obviamente es responsabilidad del gobierno nacional. Pero también en temas como el de las relaciones con el Congreso, el de las relaciones con la clase política. Lo grave para mí es que la polarización solo está llevando a mirar, digamos, entre negro y negro, o entre blanco y blanco, o entre gris y gris. No hay variación. Aquí la polarización, lo que dice esta encuesta, y a mí me parece, Rafael, muy grave desde el punto de vista de la democracia política, es que el debate político, la confrontación política Olimpo está entre el presidente Santos, que de alguna manera es un producto, es un resultado
es un logro Es una del creación. presidente Uribe y el presidente Uribe. Ahí sí estamos mal, porque entonces la democracia se nos está, en vez de ensanchar, se está reduciendo y se está limitando a dos actores que a la final pueden expresar pero en yo- su mayor diferencia yo, desde Luis mi punto Guillermo, de vista, con todo respeto, discrepancia no entre la élite puedo urbana aceptar que y la que se élite haga esa rural. inferencia de esta encuesta polarizar a Uribe y a Santos. No, yo Ya no creo se que sigue de ahí. la encuesta implica No eso, se sigue implica nada. polarizar, claro, y el tema en los medios ha sido ese, Olimpo, ha sido polarizar entre Santos y Uribe, pero claro que es el Mira, debate nacional. Ya que ustedes están hablando de esto, yo quiero leer un mensaje que nos acaba de enviar un televidente, Román Vélez, y dice lo siguiente, no sé si esté muy acertada a propósito. ¿Qué infertilidad política la del pueblo colombiano? Su única opción es escoger entre el cáncer santista y el SIDA uribista. Fatal. Dice Román Vélez. Eso es Ya muy vamos a duro. seguir No, con esta yo- discusión no, porque yo usted no- también tiene algo que decir, doctor Nieto, pero le ruego que nos esté de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, ¿le va bien al país o no le va bien? ¿O al país? La economía va bien, pero el país va mal. En empleo se queja la gente también. La seguridad, pues ni hablar. Y mucha gente, tenemos que decirlo, pues con estos resultados que da la encuesta, pues a veces lo hemos escuchado. Añorarían esa seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe y se habla también de los famosos 3 huevitos que supuestamente se rompieron. Y nos decían nuestros televidentes que bueno, le están poniendo a la gente a escoger entre un mal u otro peor. Así se refería, para no repetir el correo que nos envió Román Vélez, también lo decía el doctor Luis Guillermo Pardo, polarizar el país frente a esos dos nombres. ¿Es eso cierto, doctor Nieto? No, yo creo que esa es una visión un tanto sesgada. La verdad es que lo que ha ocurrido es que las alternativas a Uribe y a Santos se han desdibujado en los años. Digamos, lo que fue la esperanza de muchos en la ola verde, que alcanza un 28%, casi un 28% de votación en el año 2010, se desdibuja muy rápidamente, como se desdibujó Mocus en la campaña. Y eso no fue culpa de Santos ni de Uribe, eso fue culpa de Mocus y del Partido Verde. Autogoles. Absolutamente. Autogoles de Mocus primero, autogoles después del Partido Verde, que no es capaz ni siquiera de mantener a Mocus dentro de sus propias filas. O si ustedes quieren, Mocus mismo, que era su candidato, no es capaz de quedarse en el partido y termina armando toda la parte y finalmente dedicado a las artes plásticas. Pero en el polo la cosa no es mejor, Germán. En el polo la cosa no es mejor. De tener una candidatura fuerte con Gustavo Petro, también una candidatura relativamente importante en la primera vuelta. Hoy Petro tiene una terrible, una pésima calificación en la alcaldía de Bogotá. Y el polo viene cargando pues muy malas gestiones, Samuel Moreno y ahora Gustavo Petro. También muy desdibujado y además roto por dentro. Pues tan roto que Y apoyando Petro... a la revolución bolivariana, peor. Bueno, y además, pues tan roto que Petro monta toda parte con los progresistas y por lo menos 3 de los senadores del Polo, que son muy poquitos, están ya de la línea de Petro y no de la línea del Polo. Lo que trato de decir es, hombre, esto aquí no es solamente un problema de discusiones políticas entre Santos y Uribe, es que cada vez que se ha montado una alternativa, la alternativa se ha diluido, no por acción de los medios de comunicación, no por acción de Santos y Uribe, por errores de las mismas organizaciones políticas que se plantean como alternativa. Eso sí creo que nos lleva a pensar en qué es lo que deberíamos hacer como país y como democracia para el fortalecimiento de los partidos, porque los partidos son fundamentales en la alternativa de la gente. Nosotros tenemos digamos, desde hace unos años para acá, un muy mal sabor en relación con los partidos y la encuesta muestra los partidos bastante mal, todos por debajo del 40% de favorabilidad. Pero unos partidos sólidos, que sean realmente representativos de una manera de pensar en la opinión pública, que reflejen las alternativas, los gustos, los intereses, las expectativas de grupos importantes de la población, son fundamentales para que la democracia funcione bien. Las democracias directas son peores que las democracias de partidos, pero por mucho. Es decir, para que las democracias sean serias, de verdad se requieren partidos sólidos. Un comentario déjeme hacerle sobre la encuesta, Germán, que me parece importante. A Santos le va mejor en los estratos altos y mucho menos bien en los estratos bajos. A Santos le va mejor en los mayores de 54 años y mal en los menores de 34. A Santos le va mucho mejor entre los hombres y bastante mal entre las mujeres. 39% en el caso de los hombres, 29% en el caso de las mujeres, cuando usted mira ciertos temas en particular. Ahí está pasando alguna cosa particular que creo que valdría la pena que mirara el presidente y su gobierno. Bueno, dale, Oli. Yo quisiera volver a la encuesta. Como académico, como investigador de la política, pues desde el punto de vista de la academia, no de la acción. Pues Guillermo es un hombre de acción, el doctor
Nieto es un hombre en Ya, las yo, altas más que esferas yo me- políticas. No, pero yo no Para hago un política, yo no hago académico, política. para un académico de provincia, si leemos este resultado de la encuesta, es desastroso y peligroso. Las instituciones en las que menos confían los colombianos, en las que menos, las peor evaluadas, le voy a decir, el gobierno nacional, el Congreso de la República y la justicia. No, el gobierno nacional, la justicia y el Congreso, en ese orden. Eso para una democracia, desde el punto de vista teórico, es para que los partidos políticos hoy estuvieran sacando declaraciones, haciendo declaraciones, tomando cartas Están en el pasando de asunto. agache. Doctor están Olimpo, pasando pero de yo le quiero agache. preguntar, ¿eso que usted menciona es nuevo? Porque de esas cosas se viene quejando la gente toda la vida. Sí. Y los partidos no han hecho nada antes. Sí, pero Germán, viene vea- en descenso. Vea los Peor. datos del gobierno. El gobierno tenía 47% de favorabilidad hace un año, hoy tiene 34%. La justicia tenía 38%, hoy tiene 22%. El Congreso tenía 32%, hoy tiene 14%. Pero digo yo, Es son decir, los hay temas... una los temas tendencia negativa seria. Es cierto en estas encuestas, pero digo yo, es normal que la gente del común se queje siempre de los mismos temas. Sí. No hay justicia en este país, los políticos son corruptos, el Congreso es la porquería, como Sí, decía... o sea, eso es un tema que no es común, nuevo. Es un tema de nunca acabar además. Y sea en el escenario global, en el escenario local también sea. Pero mire, yo quiero llamar la atención sobre esto. Ninguno de los ministros de Santos, es que la crisis es de gobierno, no es solo de Santos, está por encima del 50% limpio. Ninguno. Todos están por debajo. El de más es Germán Vargas, 48%. Aquí hay un tema complejo, complicado, que hay que evaluar por dentro, desde adentro de la Unidad Nacional, porque la Unidad Nacional arrastra a sus partidos, todos, el que mayor credibilidad tiene es la U y tiene 39%, por Dios. Es decir, aquí no hay institucionalidad política que funde la Unidad Nacional. Pero además hay otro tema grave, que es muy contradictorio, Rafael y Olimpo, cómo lo analizamos. La credibilidad, la percepción de seguridad ha bajado inmensamente, está por debajo del 50%. Pero la institución que más opinión favorable tiene en la encuesta son las fuerzas militares, 73%. ¿Quiénes responden por la seguridad? Las fuerzas militares. ¿Y la Entonces, aquí policía? hay que... Exacto. ¿Y la policía? Aquí viene, y enseguida, la policía, que tiene un 64%. Son las instituciones de mayor favorabilidad en las encuestas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que igual hay un quiebre, por alguna razón, que deberíamos explorar más adelante, entre la percepción de seguridad que la ata a Santos y la percepción de seguridad que no la ata a las fuerzas militares, cuando la responsable de la seguridad nacional está en la Constitución del 91, son las fuerzas militares y es la Policía Nacional. Pero es Ahí que- hay un debate, Olimpo, que da Rafael, Luis porque algo Guillermo, pasa. No, es que algo usted pasa. está olvidando un dato que la gente sí no olvida. Y es que la conducción general de los temas de orden público, de la fuerza pública en general, el comandante en jefe de Tiene las una fuerzas cabeza. militares y la policía es Sí, el presidente de la República. Lo Es el que ocurre es responsable. que la gente cree en las instituciones de fuerzas militares y policía, pero no está creyendo en el presidente. No, pero eso implica un quiebre, Rafael. No. Es un quiebre institucional, No, por es un problema de supuesto. liderazgo. No, es que es lo mismo que pasa en las ciudades. A la final, en una visión muy autoritaria de orden público, en últimas, quienes dan las noticias y explican, Germán, y eso pasa en Medellín y creo que en Bogotá igual, y en Barranquilla igual, quienes dan las noticias de orden público, de inseguridad, de homicidios, de vacunas, de extorsiones, Es la de policía. es la policía, En no Bogotá es es el el alcalde. alcalde, como debería ser. En Bogotá es el alcalde. No, aquí por aquí sucede- Constitución, en las el ciudades artículo siempre son 315... son los tú- comandantes de la policía. No, tú conoces la Constitución, el artículo 315 dice que el jefe de policía en un municipio es el alcalde, pero sin embargo, en esa visión falsa de seguridad, quienes acaban dando la cara son los comandantes de policía metropolitana. voy a pedir a ¿Por usted- qué a nivel nacional no pasa lo mismo? Ahí hay un debate, hay una discusión, Luis Guillermo. Olimpo, académica, no política, académica. Aguánteme la discusión un momentico académica y política, que vamos a recibir la llamada de Víctor Builes, que está en la línea. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Víctor? Doctor, muy bien, muchas gracias. Adelante, lo escuchamos. Yo lo felicito por ese programa que al menos nos da la oportunidad
de expresar nosotros todas inconformidades con estos gobiernos que hay. Mire que ahora estamos nosotros en el problema de que ya quitaron la mesada número 13 y el otro año que ya desaparece la mesada número 14 en cuestión de pensiones. Mire que el mismo presidente tiene vetado a Caracol y a RCN para que no hayan divulgaciones diferentes a las pensiones ni se haga nada. En este momento yo tengo en mi poder los documentos donde el señor Pedro Nelo Espina, que es el gerente de Colpensiones, que lo coge, él está intervenido en la Fiscalía 60 de Bogotá por peculado, y esa es la gente que el presidente de la República llama a que nos vaya a dirigir y administrar unas pensiones. Es cosa de no fiar en nadie. Mire que yo quiero que usted haga un debate y yo me acerco y llevo documentación de que ¿cómo así que ese señor se gasta 45 millones al mes y un pobre pensionado 20.000 pesos por día, lo que se va sacando? Entonces lo que yo llamo es que hagan un consenso bien grande de que cómo van a acabar las pensiones, la 13 y la 14, ya el otro año ya desaparece la 14, entonces yo quiero que esto sea un debate, que gracias a Dios tenemos un canal que escucha al pueblo. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Aquí están que se hablan todos, pero yo les voy a pedir que... De regreso, gracias por continuar con nosotros. Bueno, nos decía nuestro televidente, nos hablaba del tema de la pensión. También nos toca en el tema de la pensión. La gente se está quejando y dicen que le han cambiado las reglas del juego, han cambiado algunas cosas. Doctor Olimpo, antes de que me hable Luis Guillermo, usted también me quería decir algo. Es verdad que la gente tiene una percepción de que hay cosas que se están desmejorando. Se desmejora el tema del salarial, se desmejora el tema de las jornadas, se desmejora el tema de las pensiones, de la salud, ni hablar. Todo se desmejora, ¿no hay nada bueno entonces? Pues, hombre, la cosa está grave, según esta encuesta. Muy, muy grave, realmente. Sí, le va a tocar al presidente Santos, si quiere volver a subir en las encuestas, hacer una jugada, Luis Guillermo, yo no sé de qué tipo, crearle más pensiones a la gente o hacer una reforma pensional donde sea capaz de tocar las pensiones de los altos funcionarios del Estado o subir las pensiones de la gente más desfavorecida. No sé, yo pienso que la única jugada que puede salvar a presidente Santos es lograr negociaciones de paz. Y eso es peligrosísimo desde mi perspectiva, sencillamente, pero esa es, desde mi perspectiva, la única salida con la cual el presidente Santos se reivindicaría. ¿Estás hablando de diálogos con las guerrillas? Sí. Única salida. Sí. Pero eso puede pastranizar al gobierno. Mire, yo creo, Rafael, que primero hay un tema que toca a la gente, es el tema de corrupción. Ya lo tocamos una vez, Germán, hay que volverlo a tocar. Digamos. Pero no nos olvidemos del tema de diálogo. No, es que ya voy para ese asunto. Ya vamos para para ese asunto. ese Pero ya es que está mire, viejo, hombre. mire esto, es que es mucho más grave que el tema de seguridad. Cuando uno relee la encuesta, la Corte Suprema aparece con el 35% de favorabilidad y la Corte Constitucional el 34%. O sea, un desgaste complejo de la justicia. Y eso a mí me parece que es gravísimo para la estructura democrática. Porque mire que los tres poderes, digamos, de la teoría clásica del derecho, de la democracia, ¿sí?, de los tres poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, los tres están en crisis. Por consiguiente, ¿cómo entiende uno que la policía saque un 64% de favorabilidad y el comandante de la policía saque un 49% de favorabilidad? Porque nadie sabe quién es el comandante de la policía porque Entonces, en parte, Rafael, tú le estás dando la razón a Santos. A veces es también un problema de comunicación, que yo creo que no. Y yo creo que el tema social aquí no resuelve nada, Olimpo. Yo creo que, es decir, el tema hoy en Colombia es el tema de seguridad. La gente se queja del tema del empleo, pero en últimas, quien decide la reelección o no de Santos, ¿sí?, es el asunto de seguridad, y eso quiere decir que volvemos, digamos, al quid pro quo, como decía aquel filósofo alemán. El quid pro quo
de la guerra y de la paz. Y tiene sentido entonces, sin yo creer hoy que esa sea la salida, los diálogos y acercamientos de paz Olimpo. Pero ahí, en ese escenario blanco y negro, paz y guerra, guerra asociada a seguridad, si hay un tema que queda abierto, que ojalá pudiéramos volver a contar con Rafael para dar ese debate en un futuro del tema de guerra, el tema de paz, el tema de seguridad, el tema de reconciliación, el tema de diálogos, etcétera, etcétera. Porque también, ya para terminar, lo que yo he sabido es que hay una crisis de confianza al interior de las Fuerzas Armadas hoy. No hay confianza total hacia el gobierno nacional y eso implica un quiebre en el sobre terreno de combate de parte de las Fuerzas Armadas y eso es gravísimo para la seguridad de Colombia y hay un tema, creo yo, hay que revisar a fondo. ¿Usted por qué decía que se pastranizaría el tema de los diálogos? No, yo vengo diciendo en mis columnas del Colombiano desde hace 1 año y medio que lo que percibo es que en la tabla de salvación de Santos para pasar a la historia, que es su propósito, con esos términos él ha hablado de pasar a la historia, está en la posibilidad de hacer la paz con las FARC y el ELN. Lo que ocurre es que yo no veo circunstancias ni condiciones para eso. Ni qué negociar. Pues ciertamente uno no puede negociar el Estado, digamos, me parecería absolutamente inaceptable y yo creo que la opinión pública tampoco lo comprendería ni lo toleraría. De manera que no veo espacio para ello. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el presidente Santos, tratando de pasar a la historia y de salvar su gobierno y de terminarlo bien o de poderse reelegir, se empeñe en un proceso de paz que le salga mal como le salió mal el Caguana Pastrana. Eso es lo que yo llamo la pastranización de Santos. Eso sería muy grave para el país y sería muy grave para Santos. Y uno tendría que decir lo siguiente. Yo creo que parte de lo que ocurre, Luis Guillermo, en el tema de la fuerza pública tiene que ver con la característica del liderazgo del presidente Santos. Uno, ¿cómo le pide a los miembros de la fuerza pública que luchen contra el narcotráfico si el mensaje que reciben desde la presidencia de la República es que esa lucha contra el narcotráfico es inocua, en el mejor de los casos, pero que realmente está condenada al fracaso y que por eso hay que replantearse la lucha contra el narcotráfico? ¿Y cómo le pide uno a los miembros de la fuerza pública que luchen a fondo contra una guerrilla si le aprueban un marco de paz a esa guerrilla que va a suponer la impunidad de sus delitos aún antes de que haya una negociación? Es decir, uno le tiene que decir a los miembros de la fuerza pública que esos contra los que está combatiendo, de entrada ya, aunque no haya proceso de paz, no van a pagar cárcel. Eso, el mensaje es terrible, digamos, el mensaje es de desestímulo para los miembros de la fuerza pública. De manera que la gente creo que sí tiene la capacidad para distinguir entre lo que ellos ven que son unos uniformados comprometidos con el país y con su tarea y un liderazgo del presidente que es por lo menos equívoco en ese tema. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo, yo le voy a regalar a usted... Segundito. No, porque ya nos falta más el doctor Olimpo que ha participado menos. Rápidamente tenemos que despedir. Voy a hacer una inferencia de esas que se están haciendo aquí tan rápida. Vea, la gente aprueba, según la encuesta, en este orden, la fuerza pública, los medios de comunicación y la Procuraduría General. Si la cosa sigue así, no solamente vamos a tener procurador, sino candidato presidencial. Muy bien. Para allá vamos, parece. Muchas gracias, doctor Pardo. Muchas gracias, doctor Pardo, por estar con nosotros. Ahí queda pendiente, lo volvemos a invitar. Muchas gracias, doctor Olimpo. Claro que sí. Doctor Nieto, gracias por las... Muchas gracias, Germán, por la invitación y a todos los televidentes, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este debate en caliente. Claro que sí. Muchas gracias a nuestros televidentes, por supuesto. Sigan en la sintonía de nuestro programa todos los días de lunes a viernes, 7:45 de la noche. Que tengan una feliz noche. En caliente.